Hola, soy Ana Borchategui y vengo a presentaros mi proyecto final de carrera que realicé en la línea de tecnología del máster habilitante de la CHAP y mi tutor fue Jaume Valor. El proyecto se titula Un rincón de oportunidades y trata de un equipamiento híbrido formado por dos usos muy distintos, una casa refugio y una incubadora de empresas. Esta dualidad que vemos en el programa también se ve reflejada en todo el proceso de proyectación y fue fruto de un análisis tanto urbano como social del entorno en el que nos encontramos, que es el barrio de la Verneda. El punto de partida fue un estudio de los trazados históricos de las vías ferroviarias que unían la ciudad de Barcelona con toda su periferia. Y es a partir de este análisis de que yo elijo mi parcela de actuación, que se encuentra en un vértice de todo el ámbito que nos marcaron como ámbito de trabajo. Esta parcela se encuentra muy próxima a la vía de la Sagrera, que es un proyecto de ámbito metropolitano que ahora mismo se encuentra en un estado parado y que actúa como una frontera infranqueable de nuestro barrio con Santandreu. Por lo tanto, mi voluntad es mejorar esta conectividad. Además, en este vértice también se espera la apertura de una nueva boca de metro de la línea L4 y se encuentra encima de dos vías muy importantes históricas como son Sant Martí de Provençals y la Riera d'Horta. El proyecto nace de la ocupación de un edificio existente, una nave industrial, y de la creación de un nuevo volumen. La actividad de ayuda social, que es la Casa Refugio, se instala dentro del volumen existente, por lo tanto es una obra de rehabilitación, que es la más importante de todo el proyecto, mientras que las oficinas ocupan el volumen de nueva creación y forman parte de un organismo mucho mayor que es Barcelona Activa, que es una red de incubadora de empresas. Hablar del conjunto arquitectónico es hablar de la relación que se produce entre estos dos volúmenes, que es el eje narrativo del proyecto. El edificio de nueva construcción se sitúa retirado respecto a la alineación prevista en este punto y genera una plaza, un espacio de relación. Por este motivo, la nave industrial gira su fachada principal 90 grados para dar cara a este espacio, este nuevo espacio. Justo en el punto donde los dos edificios se aproximan más es donde se produce toda la complejidad de recorridos, y es que se abre un patio en planta sótano y una pérgola sobrevuela este vacío. Es en planta sótano donde los dos edificios van a compartir más espacios, donde se produce la máxima relación. Podríamos decir que es la huella principal del proyecto. Y está a la espera también de la apertura de la nueva boca de metro de la línea L4. A pesar de que cada actividad necesita unos espacios y por lo tanto las distribuciones interiores son muy distintas, hay un trazo característico en todo el proyecto, que es la creación del vacío, que siempre va en relación a los núcleos o torres. En esta última sección que os muestro es un corte perpendicular por la fachada de la nave industrial y nos muestra la manera de actuar y de vaciar los forjados. Como vemos, los forjados actúan como si fueran balcones dentro del propio edificio y se genera un vacío de triple altura. A pesar de que es una actuación puntual y que es un detalle, también nos muestra la manera de actuar en todo el proyecto y la manera de entender las preexistencias. La piel, más allá de ser una mera materialidad que une los dos edificios, los unifica, es también una estrategia energética de bajo coste y que fue un motivo de mi trabajo de investigación. Espero que os haya gustado esta breve explicación y que disfrutéis de la jornada. Muchas gracias. Soy César García del Río, del máster habilitante. Esto se trata de una investigación en curso, una investigación sobre un presunto desvío de capitales. Lugar, polígono industrial de Alcorcón. Comienzo estudiando los usos de la zona y, como es habitual en este tipo de polígonos, existen incompatibilidades de uso, pero realmente nada reseñable. La decadencia se adueña de un paisaje aparentemente abandonado, pero pequeñas contradicciones hacen que me plantee que tal vez los anuncios, las fachadas, el tipo de naves me hayan dirigido hacia una visión extremadamente simplificada. Todo esto me recordó a las casas a la malicia de Madrid, aquellos delitos inmobiliarios entre el siglo XVI y XVIII que hacían, mediante diversas picarescas, ocultaban las casas a la calle cuando la corte se trasladó desde Toledo. Entonces, ¿podría tratarse esto de un polígono a la malicia? Naves con una acústica más propia de una caverna.
Vuelos imposibles en las plataformas de carga y descarga. Carteles del gobierno sobrevuelan un polígono con menos incidencias de Madrid. Semáforos con comportamiento imprevisible. Camiones apiñados en los callejones. Coches aparcados en tercera fila, sin nadie que los reclame. Descampados, como si de Diógenes padecieran. Por la noche, la extravagancia del parquineo se desvanece en un urbanismo cambiante. Y lo más sospechoso de todo, los escasos peatones de la zona son obesos. Recordé que antaño tuve el placer de arrestar a unos individuos que cumplen las características para poder desarrollar toda esta trama, que actualmente se encuentran en libertad. Me enfrento a este reto exclusivamente con indicios y por ello necesito pruebas. Tengo la necesidad de emplear una herramienta que me ayude a entender el espacio de otra forma, algo que me haga comprender desde la pequeña escala hasta quizá descubrir una red oculta dentro del polígono. La amortización de los adornos navideños hasta sus últimas consecuencias. Estamos en abril y continúa el tendido de luces en las calles. Mascar unos raíles que permiten una configuración, un cambio de las calles. Con razón me había sido imposible detectarlos, debido a unos lúcidos sistemas que se inflan por depresión fingiendo trampantojos que utilizan el vacío como medio de insonorizar la actividad, preparados para su desarme inmediato en caso de una fortuita redada. La acumulación de instalaciones no sirven para su función aparente, ocultan más pasillos y estancias. De la misma manera, la estructura se sobredimensiona para ocultar más espacios. Un mundo de la malicia a prueba de miradas indiscretas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Leopoldo Milás, soy de la Escuela de Barcelona y os voy a presentar el proyecto final de carrera que presenté en noviembre de 2016. Se trata de un pequeño centro de arte y creación en el centro de Barcelona, en un barrio muy consolidado que vemos cómo se incorporó a la actual ciudad de Barcelona gracias a la consolidación del tejido del ensanche, quedándonos nuestra parcela en una zona limítrofe de lo que sería la Vila de Gràcia, que es lo que vemos más oscuro en el centro de la diapositiva. Los equipamientos en Barcelona generalmente los grandes equipamientos se llevan a la periferia y progresivamente en los últimos años se han ido trayendo equipamientos a los barrios y aportando nuevos espacios locales para los barrios. Entonces, dentro de esta programática nos encontramos una parcela limítrofe de la parcela de Gracia, en la que llegan dos grandes vías de la ciudad de Barcelona, como serían la Diagonal y la Vía Augusta, y nos queda una parcela de geometría irregular que responde precisamente a las directrices que le llegan de su entorno. De esta manera, en nuestra parcela de proporciones, de dimensiones trapezoidales, confluyen las directrices, la trama ortogonal del barrio Gracia con las directrices que se descuelgan de los grandes viales que tenemos en el entorno. De esta forma, vemos como este barrio Gracia, caracterizado por su sistema de plazas y calles ortogonales, se ve distorsionado en los límites del parcelario, ofreciéndonos unas geometrías un tanto ambiguas en comparación con el resto de parcelas. Vemos que es una parcela que por un lado tenemos un frente, la fachada posterior de esta gran vía de la Vía Augusta, ¿no? Todas unas fachadas que abren la parcela, mientras que en otros puntos nos aparecen medianeras y un entorno urbano bastante potente y densificado. Por lo tanto, en este entorno lo que parece interesante es entender la potencia o la fuerza del entorno urbano en el que nos encontramos, con la Casa Fuster a un extremo de la calle Sèneca, que es exponente del modernismo catalán, y al mismo tiempo vemos como, aunque no se trate de grandes piezas arquitectónicas, hay una voluntad de cuidar las terminaciones de cubierta y, en definitiva, el entorno urbano en el que nos encontramos.
La calle, a su vez, es una calle que se va consolidando progresivamente en los últimos años como un eje artístico y cultural y que llega a estar peatonalizada en su tramo central. A su vez, surgen galerías de arte y espacios expositivos en los que hay espacios de oportunidad para admitir diferentes actividades, como son pequeños patios de acceso o pasajes que ayudan a dinamizar todo este tipo de actividades y a acoger diferentes tipos de eventos. Por tanto, nuestro equipamiento pretende, por un lado, responder a un pequeño teatro del barrio de Gracia, con un espacio dedicado a las artes escénicas. Por otro lado, responder a todo el tejido empresarial del entorno de la Diagonal y de la Vía Augusta, con un espacio coworking, y a su vez todo esto se unificaría en una planta sótano con el espacio expositivo, que en definitiva es la naturaleza común de estas dos disciplinas, ¿no? De esta forma, lo que se trabaja en el solar primero es entender las medianeras y los frentes que nos levantan los edificios del entorno, coserlas, generar dos volúmenes que compriman y generan un nuevo intersticio urbano, un nuevo espacio de oportunidad para la realización de actividades al aire libre y a la cota de la calle. Y por otro lado, se descomponen los volúmenes generando unos elementos de cubierta que pretenden dar respuesta a toda esta arquitectura cuidada del entorno o todas estas terminaciones a las que los distintos arquitectos han ido prestando atención en los últimos años, ¿no? De esta forma vemos que en un extremo tendríamos la Casa Fuster y al otro extremo se aparecería nuestro nuevo equipamiento con este nuevo intersticio urbano que busca recoger este final de la calle Séneca, de este eje artístico y cultural. Por lo tanto, nos aparece un volumen en el que se busca esta descomposición dando respuesta al entorno y a su vez los huecos y las perforaciones de fachada buscarán también esta relación con el hueco más tradicional o más convencional, pero albergando espacios de grandes luces y grandes sistemas de iluminación. El volumen en sí, como hemos dicho, está en un espacio muy oscuro o que realmente vive de la luz difusa del entorno y que, por lo tanto, en todos los espacios del proyecto surge esta voluntad de ir a buscar la luz en la parte más alta, siempre entendiendo que será una luz difusa y en la mayoría de norte, pero dado las actividades que vamos a coger en el interior, nos interesa esta luz difusa y constante de norte y, por tanto, en cualquier caso, no se busca una luz directa de sur. La planta baja sería esta planta mucho más permeable en la que los dos volúmenes se presentan de forma independiente recogiendo este intersticio urbano y albergando un espacio al que volcarán el resto de salas y espacios del centro, que sería este intersticio urbano, este nuevo interior de manzana. Aquí vemos cómo este final de la calle Séneca, junto al Teatro Regina, que sería este pequeño teatro de barrio, buscar este final y a la vez recoger una terminación para la calle Séneca. La planta sótano sería el único punto en el que los dos volúmenes se conectarían y donde recogeríamos este espacio expositivo y estas salas para presentaciones y todo un área de servicios, albergando así una vez más espacios en los que se deja bajar la luz natural mediante pequeños pozos de luz proporcionados a la dimensión y a la escala del proyecto y que permite albergar este espacio galería. A medida que vamos subiendo vemos que los dos volúmenes se independizan con programas completamente distintos, pero igualmente surge esta voluntad de volcar siempre este espacio central a este interior de manzana que hemos creado y que albergará estos diferentes usos que se le vayan dando. Los espacios interiores en general siempre buscan esta voluntad de buscar la luz y aún más en un centro en el que se busca fomentar las artes escénicas y la actividad teatral y por lo tanto se recrea este espacio escénico en el que aumenta el volumen sobre el actor. Este fenómeno se va repitiendo y nos permite a su vez ocultar las instalaciones en cubierta, de manera que van apareciendo estos volúmenes, estas linternas que no solo captarán luz, sino que durante la noche contribuirán a un paisaje de cubiertas del entorno, ya que será el paisaje de toda la edificación del entorno que teníamos. Las fachadas se han trabajado siempre buscando ese aspecto más romántico del entorno, ¿no? Y buscando traer una vibración de fachada y unas densidades que ayuden en este diálogo con el entorno. De esta forma vemos como las edificaciones de entorno ofrecen diferentes profundidades y diferentes vibraciones, pero nosotros contribuimos de una forma más sobria con una fachada cerámica, de extrusión cerámica y una chapa ondulada en la parte superior. Una vez más vemos como estos espacios en la planta sótano nos separan de las medianeras y seguimos teniendo pozos de luz indirecta que
que nos ayudan a iluminar estos espacios. Yo creo que esta sección, en definitiva, ilustra la voluntad de todo el proyecto, ¿no? De que todo gire en torno a un espacio central, que sería este intersticio urbano, y luego el resto de espacios hacia en la cara norte buscan esta luz difusa en la parte más alta del entorno. Este, en definitiva, sería el intersticio que tanto hemos perseguido y esta voluntad de dejar un espacio al que pueda volcar tanto el bar como la galería, como el espacio expositivo central, la sala de actuaciones, y que a su vez está en acota calle y por tanto dialoga de una manera amable con esta calle Séneca del entorno, ¿no? Las fachadas que comentábamos siempre se ha buscado esta ondulación, una pieza con una vibración, con un cierto reflejo, es una pieza cerámica esmaltada, vitrificada y que por lo tanto busca un poco traer este aspecto más romántico de las edificaciones de entorno, como serían la Casa Fuster o la Casa Sirac, y al mismo tiempo nos apropiamos de colores y tonalidades propias utilizadas en estas edificaciones tan características del paisaje barcelonés. Y bueno, en definitiva, el proyecto busca este nuevo acceso a la calle Séneca, es una nueva entrada, una nueva presentación para este eje artístico y cultural de la ciudad de Barcelona. Buenos días, soy Javier García, alumno de esta escuela y en máster habilitante con María José Aranjuez. El proyecto es un campus universitario en Londres. Se titula Proyecto Transgénico, ya que consiste en alterar la identidad del proyecto de Rockfield Gardens realizado por los Smithson a través de los elementos de proyecto Le Corbusier. En cuanto al proceso de la transgénesis, primero hay que identificar al portador. Este es el proyecto de Rockfield Gardens, en el cual no se trata de derivar los elementos del proyecto de Rockfield Gardens para cambiarlos por los de Le Corbusier, sino tratar de identificar los mejores de Le Corbusier y los mejores de los Smithson para modificarlos creando algo nuevo. En cuanto a los elementos externos que se van a introducir en este proyecto, son los que Le Corbusier, todos en general de Le Corbusier, pero los que él define como los principales de la meditación altura. Y por otra parte, aquellos que yo recogí en la experiencia del viaje de Londres, que yo comprendí que eran importantes para la realidad inglesa o para el arquitectura inglesa. Definiendo todo el proyecto de manera conceptual, como este circuito en el cual esos elementos personales son una serie de magnitudes que se pueden regular y donde queda estático como el motor de proyecto de Corbusier y la batería Peter y Alison Smith. En cuanto al proyecto, la estrategia urbana principalmente es liberar la planta suelo. Para ello, tengo una primera decisión que es dividir el programa en residencia, jardín y docencia. Cada uno es un bloque residencial, un bloque de jardín y otro que cambia totalmente su naturaleza para pasar a ser un bloque docente. En el plano de situación podemos ver cómo las pantallas se elimina el cerramiento de la planta 0 y la planta -3, recortando las pantallas permitiendo el tránsito en todas las direcciones de la parcela, acentuando asimismo las direcciones que vienen de la ciudad, del metro, convirtiéndolos en grandes rampas que, mediante un trabajo de suelo, nos acercarán al bloque docente. En cuanto a la estrategia para los bloques, se eleva la planta suelo y se introduce un volumen en la parte superior, generando una compresión del espacio existente. En primer lugar, explicaré el bloque residencial, que tiene una menor intervención, en el cual se libera la última planta, generando una biblioteca, y se comprime en 4 plantas el programa de residencia y el de vivienda para el profesorado. Se mantiene la estructura de pantalla recortando en planta inferior y eliminando en planta superior por una de pilares para generar una planta libre, como podemos ver en la sección longitudinal, en la cual el espacio superior queda totalmente libre, albergando la biblioteca, que se cubrirá con un ampliado huerto que dejan pasar la luz entre ellas y generar un cultivo que pueda abastecer a los residentes de ese bloque. En cuanto al bloque docente, este sufre la mayor transformación y no es tanto una compresión del espacio existente, sino una desmaterialización en altura del espacio, cambiando la escala la mayor de los espacios que ya entendemos. Al eliminar las 3 plantas superiores, eso me permite recortar las pantallas que estaban calculadas para soportar un mayor peso,
Y además el volumen que yo voy a insertar en esta sección está sujetado mediante un refuerzo de los apoyos, o sea, del núcleo de comunicación en el que apoyará, como tendremos en la sección longitudinal. Esta estructura principalmente es la dibujada en verde, en la cual los existentes núcleos de comunicación se refuerzan. Sobre esta estructura metálica apoya una gran cercha, sobre la cual apoya un cajón de tierra que contendrá la terraza jardín y de la cual cuelga otra planta. Esta estructura, esta gran cercha, a su vez, genera un espacio en el cual poder, un espacio polivalente en el cual trabajar, poder ver una conferencia o simplemente estar viendo las vistas del skyline de Londres. Volviendo al esquema de conjunto, vemos como ese cajón de tierra apoya sobre la estructura metálica y la envolvente que enlaza todos estos espacios será aquella que funcionará como colchón térmico por la cual circularán las instalaciones de calefacción, así como las de la recogida de aguas que se verá facilitada mediante estas bóvedas. El sistema de bóvedas gracias a un sistema que se transportan en plano, gracias a un sistema llamado FEXIA, y que se recoge a través de la fachada, o sea, de la doble piel transparente. A su vez contiene la tierra para formar la terraza jardín. La terraza jardín recibirá un tratamiento de jardinería con elementos de menor escala como las acequias, los muros de contención, y albergará una serie de talleres, generando un espacio en el cual, a través de la cubierta transparente, tengamos la impresión de estar en el exterior, pero realizando actividades a cubierto del clima londinense. Mi proyecto se llama Ecosistemas Naturales e Infraestructuras, oportunidades y desafíos en la Terminal 2 del Aeropuerto del Prat, Barcelona. He continuado la línea de proyecto Industria, de taller temático, y ahora estoy en el umbral de acabar, no acabar, porque presento la semana que viene, entonces supongo que estoy con los que acaban, ¿no? Ay, ¿ahora? Sí, ¿no? Vale. Bueno, el programa es un edificio de aparcamiento y hostel de 6 plantas de altura, una zona en superficie de car rental y una pasarela de... ¿Por qué ha pasado? Y una pasarela cota más 6, que casi tiene 1 kilómetro de largo, que va uniendo los diferentes puntos. Para entender... Quiero la 2. ¿Por qué no...? Vale. Para entender un poco el programa hay que entender dónde nos situamos. Y es que estamos en el delta del Llobregat. Ahí sí, ¿no? ¿Cómo? No, está bien tallado. Estamos en el delta del Llobregat, el aeropuerto está aquí. Aquí tenemos el aeropuerto, la Terminal 2, la Terminal 1 y toda esta es la zona que abarca el aeropuerto. El delta es toda esta parte de aquí, que es un territorio bastante importante en cuanto a ecología, en cuanto a botánica, hay especies de plantas muy representativas del lugar y todas las infraestructuras que han ido pasando desde el aeropuerto. Aquí está el río Llobregat, que antes pasaba por aquí, que se ha destruido. Todo esto son zonas protegidas que se han ido quitando para hacer cabida a las ampliaciones del aeropuerto, autopistas, son todo cicatrices en el territorio y mi propuesta lo que intenta es un poco cambiar este ritmo, porque no se pone la mitad. Joder, macho. Vale. Entonces me parto de un proyecto existente, que es la ciudad aeroportuaria, que es esto de aquí, que propone hacer un corredor verde de 230 hectáreas, que una desde el Prat va uniendo diferentes partes del aeropuerto y continúa por aquí. Lo que se consigue de esta manera es hacer una gran fachada, porque cuando nosotros viajamos lo primero que vemos es la estación. Por ejemplo, hoy, la primera vez que he venido de Madrid, y lo primero que he visto ha sido Atocha. Entonces, cuando vas a Barcelona y vienes al aeropuerto, lo primero que miras es la terminal. Entonces, un poco dar esta fachada agradable de la ciudad de Barcelona. Vale, este es mi proyecto, la parte que he desarrollado, que consta del edificio exterior de aparcamientos de 6 plantas de altura, la zona de car rental y aquí una zona de hostel y un parque. Entonces, utilizo la vegetación como eje estructurador y todo el proyecto se basa en esos espacios de
intersticiales entre vegetación e infraestructura, ¿no? Por ejemplo, aquí la vegetación forma parte totalmente del conjunto de Rentacar. Aquí este patio en planta baja con este gran porche nutre toda la relación interior de un patio y todo un parque exterior, y la pasarela que va pasando por aquí va teniendo vegetaciones siempre a los lados. Y como decía, este porche, que vemos el bar, que siempre es pasante, siempre ves un poco, estás en un espacio un poco más natural, ¿no? Mejor con esto. Y bueno, en cuanto... ¿No se puede poner mejor esto? Vale. El aparcamiento es una estructura de hormigón in situ bastante regular, de 7,5 por 7,5, siempre que quepan 3 coches. Y la zona de hostel tiene una rama de 5 por 5 un poco más habitable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces aquí lo que vemos hay unos patios interiores que lo que hace es que, como no tener fachada este edificio, te ahorras bastante en cuanto a climatización, ya que es todo abierto y no es necesario ningún tipo de instalación de ventilación, ya que con los patios y las fachadas abiertas es bastante más sostenible de ventilación cruzada. El hostel, que tiene forma de U, se basa en un conjunto de casetas que vienen prácticamente prefabricadas a la obra. Y bueno, básicamente es bastante sencillito el programa porque consta de un pequeño lavabo, ducha y unas dobles literas. Para configurar todo este alzado interior del patio se procede a hacer un vacío y llenado de estas unidades habitacionales. Entonces va creando vacío lleno, tienes espacios que se vería por ejemplo por aquí, intersticiales que tú vas pasando, tienes un banco y puedes disfrutar de las vistas de este patio interior. ¿Aquí se ve? No, pero sí, es un poco... Este sería el alzado general, que aunque es un edificio que tiene dos partes totalmente diferenciadas, por un lado coches, por otro lado personas, una gran barandilla es la que une estos dos edificios. Aquí, por ejemplo, está todo de doble altura, porque si se puede buscar un poco la permeabilidad desde un parque hasta una zona entre unidades habitacionales, parque, hasta una zona mucho más compacta que es de coches. Luego, bueno, el tema de la pasarela, que mi compañero os explicará después, que hace el desarrollo de la pasarela y el desarrollo del parking, que era el programa, digamos, de PCC. También se basaba un poco en el uso de la vegetación. Al estar en el taller de Proyecto Industria y al tener un edificio totalmente enorme, porque el edificio hace 170 metros por 90 metros de ancho, es una cosa bestial, hay que utilizar la sistematización para construir. Es decir, por ejemplo, la pasarela, todos los elementos son prefabricados, se ensamblan y vienen prácticamente hechos. Las casitas de hostel también. Esto se prepara, es un armario que ya viene hecho la obra, se le ensamblan las fachadas y la construcción es rápida. Y bueno, y por último es intentar... Bueno, sí, vale. Era dar un poco la unidad a todo este programa. Y aunque todo es prefabricado, la estructura del parking es in situ, pero se utiliza un sistema de encofrado que parte de la reutilización de los desechos de la fabricación del papel. O sea, es que tú pones unas medidas y eso se hace y te queda ya como cubrición de techo, entonces te hace protección a RF y demás. Y lo dejamos. Vale, bueno, yo soy Marcos García y cursé el máster habilitante, ya lo terminé. Y os presento un instante, en una isla rodeada de tierra, las antiguas cocheras de Cuatro Caminos. Discontinuidades, multiplicidades, obsolescencias. Hubo un instante en el que estas tensiones cristalizaron y el metro floreció, pero solamente era visible para quienes no podían ver. Cautivos que han cambiado la luz del sol por la de un fluorescente y la M30 por la línea 6.
Habitantes de una ciudad cuya velocidad había distorsionado su forma y experiencia, y cuyas instantáneas se habían venido a pegar en este lugar, que no estaba ni arriba ni abajo, o que era lo de arriba funcionando para los de abajo. Podríamos decir que era casi una reliquia, y que los pavimentos eran la construcción física de su memoria, una continua superposición sin más criterio de ordenación que el parcheado. Los áridos del hormigón sobresalían y el asfalto había perdido su negritud. La última de las capas continuaba con la inercia del sistema, haciendo del paso del tiempo visible. Era la sombra arrojada por unos aparejos de Antonio Palacios, convertidos en unas pantallas acústicas que funcionaban a modo de sección de calle y que reproducían el orden de las viejas paredes. Para Robert Smithson todo esto hubiera sido una ruina al revés, es decir, toda construcción que finalmente se construiría, o sus dinosaurios mecánicos, un atlas de objetos autóctonos del que partían las demás construcciones, porque todo esto estaba a punto de desaparecer, o de aparecer, como el metro, que se convierte por un instante en una filarmónica. Aquí el ensanche se había esfumado, las cubiertas desaparecían. Todo estaba entre la construcción y la demolición, en una especie de inestabilidad permanente, así que ¿por qué no pensar en congelarla? A 4 apoyos siempre le sobra uno, inestable son 3. Suspendido y anclado para no levitar, postesado y atado, llegando a una sección en el aire, casi mentirosa, porque solamente estaba conectada al suelo por tensores. Este era uno, pero había más. Todas eran construcciones físicas de una experiencia perdida, algo así como réplicas en cautividad del Madrid previo a las cocheras. Había calle en vez de andén, había hito en vez de señaléctica, estaba el puente, poder ver desde arriba, o simplemente poder ver, los soportales, estar techado en vez de enterrado, o la pantalla, ese momento de salir del metro y abrumarse ante la ciudad de arriba. Funcionaban además como un sistema, y convertían a las cocheras en el kilómetro cero de la red, de nuevo, abasteciéndola de programas. Así estaba el túnel, estaba el puente y los soportales, que funcionaban como un espacio de control, espacios de reunión, había productivos, incluso los había también residenciales. Llegar en metro y cobijarse bajo la marquesina de Palacios de la red de San Luis, ahora abandonada en una rotonda de Tui, o convertir ese muro donde desaparecía el ensanche en un cenotafio a Castro, desde el que contemplar un parcelario que ya no viven. Se trataba en definitiva de pensar sobre lo decadente y pasar por esta isla, a la que solo se podía acceder en metro, por eso era una isla rodeada de tierra, y por eso era solamente visible para quienes no podían ver. Volviendo a Smithson, los edificios no caen en ruinas después de haberse construido, sino que alcanzan el estado de ruina antes de construirse. Gracias.